Bueno, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bueno, cerrando la cursada. Cerrando la cursada con esta unidad que pretende traer a escena a este pensador, este pedagogo trascendente para el pensamiento latinoamericano, como dijimos ya, que es Pablo Freire. Y vamos a traer un libro que se llama El Grito Manso, que es un libro en donde, para entender un poquito el contexto, eh, están una serie de talleres, seminarios que dictó Freire en el año 93 en la Universidad de San Luis, cuando recibe el doctor honoris causa por esa universidad. Y en el libro además se agregan dos textos que están escritos en el año 99, ya Freire fallecido. Freire fallece en el año 97, en oportunidad de ponerse el nombre al aula magna de la Universidad Nacional de Comaguas, pues se le pone el nombre de Paulo Freire, y en homenaje a eso tanto Pablo Imen como Iglesias, creo, como Roberto Iglesias, escriben dos textos en homenaje a Freire, y un poco nos interesa, en el caso nuestro, trabajar con el texto de Pablo Imen, que tiene por sugerente título, El conocimiento como mercancía, la escuela como shopping, los docentes como proletarios. Y es interesante pensar, o es importante pensar, que estamos en la década del 90, ¿no? El 93 los seminarios de Freire, el 99 el escrito de Pablo Imen, en pleno auge del pensamiento neoliberal, sobre todo en el debate educativo, ¿no? Acá, por una intencionalidad política de avanzar sobre la privatización del sistema educativo. Es el momento en donde se descentraliza, se pasa las escuelas primarias al ámbito provincial. El Ministerio de Educación Nacional pierde su poder y su injerencia sobre el sistema educativo en su conjunto, y hay algunos intentos en algunas provincias, como la de San Luis, por ejemplo, por montar estas escuelas llamadas voucher, que eran unas escuelas que de alguna manera tenían una idea de descentralización, de pseudo privatización, con un financiamiento que estaba determinado por los resultados de las evaluaciones educativas. Bueno, toda una serie de cosas que llevaban a pensar que se estaba pensando en una mercantilización del conocimiento, en una especie de convertir a las escuelas en el modelo empresarial. Es más, en esa época es cuando acá en la Argentina una de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires se erige dentro de un shopping, lo cual fue muy resistido por el colectivo docente, ¿no? Y una proletarización, una flexibilización, una búsqueda de la proletarización y la flexibilización de los cuerpos docentes. En ese marco, Pablo Imen, y en honor a Freire, y pensando desde Freire, escribe este texto. Y aquí, pensando también todo lo que hemos trabajado en la cursada, pensar en el carácter profundamente emancipador que plantea toda la teoría y el proyecto freiriano, ¿no? Este interés emancipatorio del proceso educativo, del cual nos habla Habermas, que lo hemos visto en el texto de Susana Barco, está claramente definido desde el proyecto político educativo de Paulo Freire.
Y lo que señala Pablo Imen en principio es que en el sistema escolar se da una suerte de lógica paradojal, dice él, ¿no? Una cierta ambigüedad en cuanto a los intereses que se establecieron en función de la escuela pública obligatoria y estatal, y cómo eso se fue desarrollando y cómo fue siendo campo de disputa en el campo educativo, ¿no? Por un lado, las clases dominantes pensaban en esta educación masiva, básica, en este proyecto sarmientino, con un interés de lograr la unidad, la identidad nacional, ¿no? Unidad de identidad nacional, unidad de cohesión, eh, esta idea de una solidaridad montada a través de sentirnos parte de una identidad común, que era la identidad argentina, sentir este sentimiento de argentinidad tan importante para todo este periodo de los normalistas, los maestros normalistas que comenzaron en la épica educativa, ¿no? Y a la vez de lograr este sentimiento de identidad nacional, una fuerte intención de disciplinar, de clasificar y de proveer estos educandos fueran luego los futuros trabajadores asalariados, ¿no? Hay una idea de sostenimiento y reproducción de un orden en clara clave funcionalista, en clara clave reproductora, ¿no? Como hemos visto en textos anteriores. Y por otro lado, las clases populares que tratan de disputar el sentido y la ampliación de la escuela pública a otros intereses más propios del campo popular, ¿no sé? Y ahí aparece esta idea de la educación que puede llegar a ser un instrumento que permita la comprensión cabal del mundo, no para su reproducción, no para su sostenimiento, sino para su transformación. En la medida en que las clases populares pueden ir apropiándose de un conocimiento fuerte, vasto, crítico, universal, están más dotados para buscar canales de transformación más igualitarios. En esta disputa, en esta lógica paradojal de la que habla Pablo Imen, no podemos decir que el direccionamiento fue en uno u en otro lado, fue hacia una u otra dirección. Podemos decir de alguna manera que fue una y otra, que fue una y la otra, o fueron las dos en algún punto. No podemos negar la importancia que tuvo la educación masiva, pública, en la alfabetización de la población, en ciertos espacios y situaciones igualadoras, ¿sí? Se hablaba de que el hijo del portero iba con el hijo del doctor a la misma escuela, y esa convivencia indudablemente ha tenido y tuvo un criterio de igualación, ¿no? Esto lo podemos ver a lo largo de los años, cómo se han producido ciertas trayectorias que han empezado a ser diferentes de acuerdo a la clase social a la que se pertenece. Por ejemplo, sin ir más lejos, acá en la ciudad de Buenos Aires tenemos claramente a la mitad de la población yendo a escuelas privadas y a la otra mitad yendo a escuelas públicas. Ahí ya hay una idea de separación en el campo educativo que la escolarización masiva pública no tenía, ¿no? Y lo que dice Pablo es que, y en esto Freire es fundamental para entenderlo, que no hay práctica social más política que la práctica educativa.
¿sí? Esto a mí me parece que es importante entenderlo. El acto educativo es un acto profundamente político, profundamente ético. Por eso insistimos que es en el campo de la praxis y no de la tecné. La política entendida como la manera en que nos organizamos para vivir juntos, no en términos partidarios. ¿Sí? Eh, Muchas veces se habla de esto de no politizar en la educación. Siempre se está pensando políticamente. Y no tiene nada de malo eso, no hay que verlo como algo, sino sustantivamente positivo. Lo que sí es peligroso es cuando se oculta detrás de un ropaje de neutralidad o de apoliticidad lo que está pasando, que es un poder político que se oculta detrás de esa supuesta neutralidad. No hay tal cosa. Siempre hay detrás de todo acto educativo un direccionamiento, una manera de entender las sociedades, al ser humano, la existencia, que es siempre colectiva en el caso del ser humano, que es profundamente lo que nos define, ¿no? Respecto a esta dimensión política de la cual hablamos, Freire es muy claro, en uno de sus textos dice textualmente, ¿no? Dice, el maestro es necesariamente militante político. Su tarea no se agota en la enseñanza de las matemáticas o la geografía. Su tarea exige un compromiso y una actitud en contra de las injusticias sociales. Luchar contra el mundo que los más capaces organizan a su conveniencia y donde los menos capaces apenas sobreviven, donde los injustos estructuras de una sociedad perversa empujan a los expulsados de la vida. El maestro debe caminar con una legítima rabia, con una justa ira, con una indignación necesaria, buscando transformaciones sociales. Y entender en este sentido que la escuela no está separada de la sociedad en la que vive, ¿no? Lo hemos también visto, ¿no? La escuela es parte de la sociedad, está inmersa en esa sociedad, tiene ciertos rasgos de autonomía que la hacen propia, pero a la vez está claro que está inmerso dentro de la sociedad en la que convive. Por tanto, es una institución histórica, política, como dijimos antes, e histórica. Y esa escuela puede optar por caminos más funcionales, más reproductivos, sea tratando de sostener el orden que la sociedad ha ido estableciendo, o optar por corrientes más críticas, más transformadoras, que discuten y debaten sobre esa sociedad y procuran buscar las maneras de generar a través de la educación y de la escuela una sociedad crecientemente justa, crecientemente igualitaria. Lo que está claro es que lo que la escuela o la educación no puede, a lo que no puede renunciar es a la esperanza. No se puede ser un educador sin esperanza en lo que viene. No se puede ser fatalista, no se puede decir, bueno, así son las cosas. El educador tiene que ser una persona esperanzada que tiene que creer en aquello que está educando. Cuando Freire está hablando de esperanza, no está pensando en una esperanza pasiva, no está pensando en una esperanza que tiene que ver con un esperar que las cosas sucedan por una especie de curso natural, ¿sí? Las perspectivas funcionalistas sobre las cuales hemos analizado plantean esta idea desde la mirada positivista, funcionalista, una suerte de progreso que se da como parte de un proceso civilizatorio casi del orden de lo mecánico. En las corrientes críticas lo que se plantea es que este supuesto progreso es fruto de la acción de los hombres, que puede darse o no darse en función de lo que los seres humanos
accionen en función de eso, o sea que lejos de ser una esperanza pasiva, es una esperanza activa, es una esperanza que se pone en acción para lograr aquello que se establece como propósitos, ¿no? Y en el momento que Freire está hablando, en el caso de pedagogía del oprimido, por ejemplo, es hacia fines de la década del 60, ¿no? 69. Hay como, hemos visto con el texto de Silvina Gris, como la sociología empieza a criticar ciertas cuestiones de la educación en función de su carácter reproductivo, ¿sí? Cómo reproduce las desigualdades, empieza a percibir en los currículum educativos, y hay inclusive movimientos que empiezan a proponer la desescolarización, que colocan a la escuela como institución como centro del problema. Y hay que buscar nuevas formas, nuevas modalidades, nuevas estructuras, nuevas instituciones que generen otras trayectorias diferentes a esta que, según las sociologías críticas más fuertes, critican de la escuela. ¿Sí? Hay un pensador, Ivan Illich, que promueve, desde esta crítica fuerte a las escuelas, promueve otras maneras, promueve y propone la desescolarización. En este caso, Freire, lejos de hacer eso, lo que pretende es transformar la escuela, y hacer de la escuela un lugar, un espacio profundamente democratizador del conocimiento. O sea, lejos de pretender la desescolarización, lo que va a proponer Freire es acentuar su espacio de intervención y generar a partir de la escuela un lugar donde se produzca no solo el acceso público al conocimiento, sino cada vez más democrático, cada vez más igualitario. Y esto, dice Pablo Imen, no implica establecer una mirada nostálgica que olvide todas las profundas desigualdades que muchas veces promovió el sistema escolar en su conjunto. O sea, un poco lo que se plantea es esto: está bien tener una mirada crítica sobre la escuela, está bien establecer este análisis en cuanto a todo lo que reprodujo de desigualdad la escuela, y ponerlo a la luz, esa crítica. No hubo una edad de oro de la escuela como muchas veces se pretendió, que era todo maravilloso, pero eso no implica desestimar toda la potencialidad que la escuela pública todavía puede promover y proteger. Por eso decimos, el hecho de que en el sistema escolar haya habido muchas cosas de las cuales es necesario replantear, no implica sacárnoslas de encima, ¿no? De ahí la frase: no arrojemos al niño junto al agua sucia, ¿sí? Preservemos ese lugar de la escuela y transformemos aquello que es necesario transformar. Lo que no podemos permitir, dice Pablo Imen, es que la escuela se convierta el conocimiento en una mercancía, que convierta a la escuela en un shopping, que convierta a los padres como clientes, que convierta a los docentes en proletarios, y que convierta sobre todo a los alumnos en consumidores, ¿sí? Que si uno mira de manera global todas estas advertencias que hace Pablo Imen, tiene que ver con: no hagamos de la educación una mercantilización, que no sea cooptado por el mercado, ¿sí? En el momento que la escuela, la educación, es cooptada, es tomada, es absorbida por las leyes del mercado, la cosa se torna dramática. Y podemos hallar muchas maneras de ver esta mercantilización con la cual deberíamos luchar
por eliminar, ¿no? Y Pablo Imen marca algunas que está bueno observarlas y analizarlas. Dice, ¿cuándo sucede esto de la mercantilización, del conocimiento como mercancía, de la escuela como un shopping, del maestro como un proletario? Bueno, por ejemplo, cuando los contenidos o los saberes son determinados por las editoriales o por instancias que no consultan ni con la sociedad en su conjunto ni con el colectivo docente, respetando la pluralidad de voces. Hay varias puntas que está bueno desgranar un poquito, que tienen que ver con muchas de las cosas que estuvimos analizando, ¿no? Por ejemplo, esto que dice, no dar lugar al colectivo docente, a los docentes, a los que están en las escuelas, a participar de esta elección de los contenidos y de los saberes y de su distribución, ¿no? Otra vez hablamos de esta escisión, esta división entre este mundo en donde se toman las decisiones y el mundo de la práctica, donde los maestros ponen. Y bueno, acá está bueno que esos contenidos, esos saberes, no se convierten en algo que nos viene de afuera y que los maestros no tenemos nada que decir, sino que participemos, porque tenemos los saberes pedagógicos para hacerlo. Y por otro lado, muchas veces el mercado genera estos monopolios editoriales que son los que van a decir cuáles son los contenidos valiosos y cuáles no. Contra eso es necesario luchar. Hace unos años hubo una fuerte disputa, por ejemplo, porque en Bolivia prácticamente toda la educación primaria utilizaba la editorial Santillana, y la editorial Santillana tenía casi el monopolio de los manuales escolares, y por supuesto que tenía una mirada sesgada, por ejemplo, con el tema del descubrimiento de América, del tratamiento con los pueblos originarios, y ahí se produjo cuando el presidente de Bolivia intentó abrir el juego a otras voces y otras miradas, a otros manuales, a otras posibilidades, la cosa se tornó bastante complicada, y fue una fuerte disputa ahí. Y acá en Argentina también se pudo ver, sobre todo en la década del 90, que es cuando se escribe este libro, cómo abordaron ciertos multimedios y ciertos monopolios informativos, abordaron el campo educativo con libros, manuales, revistas, que empiezan a invadir todo el campo de los contenidos y los saberes pedagógicos. No es un tema menor, aunque a veces parezca. Otra cuestión que tiene que ver con esta mercantilización de la educación tiene que ver con la carrera de los cursos. Pablo Imen lo llama el cursilismo. Se produce una competencia feroz en esta proletarización del cuerpo docente. Hay como una lucha por el más apto, una supervivencia del más apto, ¿no? Entonces hay que hacer cursos para tener puntajes, porque los puntajes te van a acreditar para acceder a los trabajos, y si no te quedas afuera. Y esos cursos, esto en Ciudad de Buenos Aires se ve muchísimo, y en gran parte tienen culpa los gremios docentes. Se produce un comercio de cursos donde en realidad el conocimiento no entra en juego, no se valora el saber ni lo que se aprende, sino aprobar el curso, pagarlo debidamente y acceder a un puntaje. Hay cuestiones que han aparecido realmente patéticas, ¿no es cierto? Y eso tiene que ver con esta modalidad mercantilista de la que se hablé antes. Se genera un mercado que lo único que se trata es colocarse en mejores condiciones para la estabilidad laboral en este proceso de flexibilización laboral creciente que se ha venido dando en los últimos años. Otra cuestión que tiene que ver de la cual ya también hemos hablado, está determinada por esta adscripción de los países a ciertas evaluaciones estandarizadas a nivel internacional, y que eso hace entrar a las escuelas y a los
sistemas escolares de los países en una especie de ranking donde te ves cómo estás rankeado con respecto a los países, y eso es utilizado también por los medios de comunicación para denostar o fomentar a favor de ciertos sectores. Y tiene que ver con esta mirada también funcionalista, en la cual no se tiene en cuenta ni las particularidades de cada país, las particularidades regionales. Se termina siendo así como una McDonaldización de la evaluación, como si fuera posible, como si no hubiera que dar cuenta de las singularidades de las personas que aprenden. Y hay claramente una idea de eficiencia empresarial. No está jugando el tema de la calidad educativa, ¿no? Sino el tema de el control, esto que el mundo posmoderno llama el accountability, ¿sí? Es como que yo te doy una supuesta libertad, pero a la vez te estoy controlando siempre. Estoy mandando controladores, monitores, gente que que evalúa y controla, y a través de la evaluación ejerce un control. Y eso se ha visto muy fuerte en los últimos años, en los años 90, y todavía aún hoy tiene mucha importancia. De hecho, estos métodos de evaluación cada vez son más importantes, y la Argentina está dentro de ese programa de evaluación PISA internacional. Estas son algunas de las síntomas que permiten ver este diagnóstico de mercantilización de la educación a la cual Freire lucha denodadamente en cada uno de sus textos y sus intervenciones. Entonces, uno puede pensar en términos de una escuela democrática, no una escuela mercantilizada, y uno puede decir que democratizar la escuela implica primero reinstalar la democracia social en el sistema educativo, asegurando que todos los chicos ingresen, permanezcan y concluyen sus estudios. Y esa es una responsabilidad de los estados, claramente, no del mercado. El mercado se rige por una cuestión de rentabilidad, de eficiencia económica, de ganancias. Acá no puede estar jugando eso como estructuralmente. Son los estados, a través de sus proyectos políticos, que deben asegurar eso, que todos los pibes vayan a la escuela, que permanezcan en la escuela, que terminen sus estudios y que se logren aprendizajes de calidad, ¿no es cierto? Esto implica trabajar para eso, que se generen mecanismos de reinserción para aquellos que en algún momento han tenido algún problema, algún obstáculo, para que cuando en algún momento se sienten fuera, de alguna manera puedan tener alguna forma de volver al nivel educativo, a la educación, digamos, al sistema educativo, modalidades institucionales, modelos institucionales, programas educativos que permitan esa reinserción y esa posibilidad de que todos los pibes aprendan y concluyan sus estudios. Eso implica la educación democrática, ¿no? Por otro lado, asegurar que no solo exista, como dijimos, ese derecho universal a la educación, que por otro lado es un derecho internacional, digamos, sino que sea una educación de calidad. Asegurar las condiciones, esto tiene que ver con las condiciones en lo que hace a la infraestructuras organizativas, sistémicas, y también la educación, la calidad de los docentes que puedan brindar las mejores clases, ¿no? Y que les posibiliten la apropiación universal del conocimiento, ¿no? ¿Sí? Que puedan acceder a
todo el bagaje que la cultura universal ha permitido a lo largo de siglos y siglos atesorar, ¿no? Y que a la vez democratizar la escuela, la educación, implica que se propicie la autonomía del pensamiento, la solidaridad y la capacidad de realizar y construir proyectos políticos, proyectos colectivos, perdón. Acá, otra vez, democratizar también tiene que ver con esta posibilidad de que la escuela genere espacios en donde se pueda trabajar con otros, junto a otros, de manera colectiva. ¿Sí? Esto lo hemos visto con Merie, ¿no? Con la escuela activa, ¿no? La importancia de que los alumnos y las alumnas aprendan a trabajar en equipos, en grupos, cooperativamente, solidariamente, no pensado en términos de competencia, no pensado en términos individualistas, sino en términos colectivos, porque de eso se trata pensar democráticamente. Freire tiene una frase que yo la traigo aquí porque me parece importantísima, que dice: es como si fuese posible que primero, de forma autoritaria, con buen comportamiento, cuidadosamente orientados, bien encuadrados, nos volviéramos rigurosos para después, con el rigor así adquirido, hacer la democracia allá afuera. Esta frase a mí me parece interesante porque es cierto, a veces pasa que la escuela dice, bueno, no, la escuela es el lugar del disciplinamiento, del orden, de la autoridad del maestro, pero ahí subyace una lógica que es: primero tengo que aprender a obedecer para después ser libre. Yo creo que ahí hay un error. Yo creo que la escuela debe generar espacios en los que el pibe salga de esta lógica opresor oprimido que plantea Freire y genere espacios donde se validen sus derechos y a verdad se lo ponga con la responsabilidad de actuar en función de un bien común o de un determinado bien. O sea, porque eso, si yo soy un oprimido, solo obedezco. Si yo obedezco, no tengo libertad. Si no tengo libertad, no soy responsable. En cambio, si yo pongo a actuar a los pibes ya desde sus primeros años, por supuesto progresivamente y con el apuntalamiento necesario, a que vayan aprendiendo a resolver los problemas, a actuar de manera dialogando, estableciendo normas, acuerdos, consensos. Eso es establecer un espacio democrático, ¿sí? Porque si no, la democracia afuera no se hace sola. Una persona, un pibe que en su familia y en la escuela solo ha tenido una lógica de obediencia y mandato, es difícil que después, solo, sin aprendizaje de dónde, vale tener la experiencia para generar una sociedad democrática. Dice también Freire: el educador democrático no puede negarse al deber de reforzar en su práctica docente la capacidad crítica del educando, su curiosidad, su insumisión. ¿Sí? En general, en los diseños curriculares actuales se habla mucho de esta necesidad de generar sujetos críticos. Bueno, hay que trabajar para eso. No se trata de decirlo, sino de que generar condiciones para que eso se pueda aprender. Y dice: una tarea central entonces es generar espacios de reflexión colectiva, permanente, sistemático, de diálogo franco, para poder dar un combate concreto contra la pedagogía de la docilidad, de la domesticación, de la esclavitud. Este es el desafío inmediato y de largo plazo que tenemos por delante para poder construir alternativas que nos permitan pensar, decir y hacer otros futuros posibles. De esta manera habremos homenajeado a un Paulo Freire vivo y no canonizado, aquel que recomendaba conocer el mundo y transformarlo revolucionariamente.
Fuerte la frase de Pablo que invita a eso, a no dejar que quede en palabra congelada la obra de Paulo Freire, sino traerlo a escena, y yo creo que es absolutamente necesario y sigue siendo absolutamente necesario, y su obra puede ser leída y trabajada y pensada en estos tiempos perfectamente. Y nos habla de esta necesidad de una escuela transformadora, crítica, democratizante y democratizadora. Y cierro esta clase con una frase de un pensador, Tadeu da Silva, que dice así, y que me parece que nos ayuda a cerrar un poco la cursada. Están en juego dos concepciones radicalmente diferentes sobre la calidad en la educación. Una de ellas es tecnocrática, instrumental, pragmática, performativa, gerencial y se basa en los objetivos y procesos de trabajo de la gran empresa capitalista, que tiene que ver con esto de la mercantilización que hablé antes, ¿no? La otra, dice Tadeu da Silva, es una concepción política, democrática, sustantiva, fundamentada en una historia de lucha, de teoría y práctica contra una escuela excluyente, discriminadora y productora de divisiones, y a favor de una escuela y de un currículum sustantiva y efectivamente democráticos. Una educación de calidad, en una perspectiva emancipatoria, debe concentrarse en las estrategias y en los medios que proporcionan más recursos materiales y simbólicos para aquellos jóvenes y niños que tienen su calidad de vida y de educación disminuida, no por falta de medios para medirla, sino porque esa calidad les es negada, sustraída y confiscada. Decidir qué concepción prevalecerá en nuestra opción y nuestra lucha.